Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es José Manuel Santibáñez Cárdenas y el día de hoy voy a presentar la siguiente exposición acerca del tema la reforma agraria en el Perú. Como introducción tenemos, en esta exposición analizaremos si la reforma agraria fue o no beneficiosa para el Perú, desde una perspectiva política, económica y social. Esta reforma fue implementada en el año 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y constituyó una de las transformaciones más importantes de la historia peruana del siglo XX. Mi postura es que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el país, especialmente en los aspectos políticos y sociales, porque permitió reducir las desigualdades que existían en el campo peruano y otorgó mayores derechos a los campesinos. Sin embargo, podemos decir que este aspecto económico, sus resultados fueron discutidos debido a problemas de productividad, organización y falta de inversión, pues para comprender mejor su impacto es importante analizar los cambios y permanencias que ocurrieron entre el año 1930 y 1990, periodo en el que el Perú atravesó profundamente transformaciones que influyen hasta la actualidad. Como desarrollo tenemos, en el contexto histórico, Perú entre el año 1930 y 1990. Entre 1930 y 1990, el Perú experimentó importantes cambios políticos, económicos y sociales. En el aspecto político, el país pasó por gobiernos, perdón, por gobiernos democráticos y gobiernos militares. Durante gran parte de este periodo existieron conflictos entre distintos grupos políticos y una limitada participación de sectores rurales en la toma de decisiones. También podemos decir que en este aspecto económico, la economía peruana dependía principalmente de las exportaciones de materias primas y de una estructura agraria muy desigual. Grandes extensiones de tierra estaban concentradas en pocas manos, mientras que la mayoría de campesinos trabajaba en condiciones precarias. En el aspecto social, existían profundas desigualdades entre la población urbana y rural. Muchas comunidades campesinas e indígenas sufrían pobreza, exclusión y falta de acceso a servicios básicos como educación y salud. En este contexto surge la reforma agraria del año 1969, como un intento de transformar esas estructuras tradicionales. Como argumento político tenemos, desde el punto de vista político, considero que la reforma agraria fue beneficiosa porque modificó la distribución del poder en el campo peruano. Antes de la reforma, los hacendados poseían grandes extensiones de tierra y ejercían una fuerte influencia económica, social y política sobre los campesinos. Muchas veces las decisiones locales dependían de ellos y los trabajadores rurales tenían una poca capacidad de participación. La reforma agraria expropió grandes haciendas y distribuyó las tierras entre cooperativas y comunidades campesinas. Además, esto redujo el poder de las élites terratenientes y permitió una mayor integración de los sectores rurales a la vida política del país, como también un cambio muy importante fue el reconocimiento de los campesinos como actores con mayores derechos y participación. Esa transformación contribuyó a construir una ciudadanía más amplia e inclusiva. Sin embargo, una permanencia que se mantuvo fue la fuerte intervención del Estado en la toma de decisiones. Aunque cambió la propiedad de la tierra, muchos campesinos continuaron dependiendo de políticas estatales para la gestión de la producción. Como argumento económico, desde el punto de vista económico, la reforma agraria tuvo resultados mixtos. Por un lado, buscó corregir la concentración de la tierra y promover una distribución más junta de los recursos productivos. Miles de familias campesinas obtuvieron acceso a tierras que anteriormente pertenecían a grandes haciendas. Además, la reforma pretendía modernizar la agricultura mediante la creación de cooperativas agrarias y empresas asociativas. Sin embargo, muchas de esas organizaciones
enfrentaron problemas de administración, falta de experiencia técnica, insuficiente financiamiento y escasez en inversión en tecnología. Como consecuencia, en algunos casos, la producción agrícola disminuyó. Por esta razón, numerosos historiadores consideran que los beneficios económicos fueron menores de los esperados. Aunque la propiedad de la tierra se redistribuyó, la productividad agrícola como siempre mejoró. Pero como permanencia económica, el Perú continuó dependiendo de actividades primarias y mantuvo problemas estructurales relacionados con la desigualdad y el desarrollo regional. Como argumento social, desde el punto de vista social considero que la reforma agraria fue claramente beneficiosa. Antes del año de 1969, muchos campesinos trabajaban bajo relaciones de dependencia que limitaban sus oportunidades de desarrollo. La reforma eliminó gran parte de estas estructuras tradicionales y otorgó mayor dignidad a la población rural. Comentando también que miles de familias accedieron a tierras propias o participación en cooperativas agrícolas. Asimismo, se fortaleció el reconocimiento de comunidades campesinas e indígenas dentro de la sociedad peruana. Otro aspecto importante fue el impacto simbólico. La reforma transmitió el mensaje de que los campesinos también eran ciudadanos, con derechos y que debían participar en el desarrollo nacional. Aunque la pobreza rural no desapareció completamente, se produjo un avance significativo en términos de inclusión social y reconocimiento de sectores históricamente marginados. Como permanencia social continuaron existiendo diferencias entre las zonas urbanas y rurales, así como problemas relacionados con la pobreza y el acceso desigual a los servicios públicos. En conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque permitió transformar una estructura social y política que favorecía una minoría de grandes propietarios mientras excluía a la mayoría de campesinos. Desde mi punto de vista, y desde el punto de vista político, redujo el poder de los hacendados y fortaleció la participación de los sectores rurales. Como el punto de vista económico, logró una redistribución más equitativa de la tierra, aunque enfrentó dificultades que limitaron sus resultados productivos. Desde el punto de vista social, promovió la inclusión, el reconocimiento de derechos y una mayor igualdad para miles de campesinos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta aquí. Doy por culminado la exposición. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta el próximo video.